Podemos decir de que la problemática central que identificamos es la desnutrición infantil en Pereira, específicamente en el barrio de Villa Santana. Esta problemática se presenta como un resultado a una compleja interacción de factores que van mucho más allá que la falta de alimentos. Entre los factores claves que contribuyen a estas situaciones encontramos los factores socioeconómicos, culturales, políticos y sociales. La necesidad de esta investigación surge de la urgencia de comprender a profundidad las causas de la desnutrición infantil en Pereira, especialmente en Villa Santana. Al analizar las dimensiones estructurales y locales del problema, se buscan identificar las estrategias más efectivas para intervenir y mejorar estas situaciones nutricionales en los niños y niñas de la región. Podemos decir que el problema de nutrición infantil es multifactorial y que requiere de un enfoque integral para su solución. La investigación propuesta busca aportar conocimiento y evidencias científicas para diseñar intervenciones efectivas y mejorar la calidad de vida de los niños de esta región. Contamos con un objetivo general, el cual es identificar las variables socioeconómicas y culturales en la prevalencia de la desnutrición infantil en los niños y niñas menores de 5 años en 15 familias de Villa Santana Pereira que asisten al centro de salud de la localidad durante el primer semestre del 2024. Y contamos con 3 objetivos específicos, los cuales son caracterizar las causas y consecuencias de la desnutrición infantil en menores de 5 años en el puesto de salud de Villa Santana Pereira en el departamento de Risaralda. Como segundo tenemos explorar las percepciones y experiencias de las familias afectadas por la desnutrición infantil en el barrio Villa Santana, destacando cómo las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales influyen en las prácticas de la alimentación y en la salud nutricional de los niños y niñas menores de 5 años. Y por último, evaluar el impacto de las redes de apoyo social que existen en Villa Santana en la prevención y atención de la desnutrición infantil, identificando las fortalezas, debilidades de estas redes y proponiendo estrategias para fortalecer su articulación con los servicios de salud y de nutrición. En cuanto al marco teórico presentado, se establece que la desnutrición infantil es un problema complejo y multifactorial, con profundas raíces sociales. Se destaca también que esta problemática no es solo una cuestión de falta de alimentos, sino que está influenciada por una alta gama de factores que interactúan entre sí. Entre esos principales factores se encuentra la pobreza, ya que es la principal causa y limita los accesos a alimentos nutritivos y a servicios básicos, los factores ambientales y de vivienda, ya que las condiciones inadecuadas de la vivienda y la falta de servicios básicos como el agua potable y saneamiento interfieren negativamente en el desarrollo de los menores. También las condiciones prenatales, ya que se da en muchas ocasiones nutrición inadecuada durante el embarazo y los primeros años de vida, y también en muchísimas ocasiones se evidencia que no se está dando la lactancia materna en los 6 meses requeridos. La educación, el bajo nivel educativo también de los padres, lo limita pues el conocimiento sobre la nutrición y las prácticas saludables, afectando al menor. El acceso a servicios públicos, la falta de acceso a agua potable y saneamiento básico también interfieren. Los aspectos económicos, los consumos de alimentos y la calidad de la dieta. ¿Aquí por qué? Porque los hábitos alimentarios inadecuados y la falta de acceso a alimentos nutritivos también van a desencadenar o van a propender a esa desnutrición infantil. Y por último, el déficit de las políticas públicas, ya que la ausencia de las políticas públicas efectivas, pues no están combatiendo efectivamente la desnutrición. Entre las consecuencias de la desnutrición infantil se abarcan múltiples dimensiones, entre las cuales están más destacadas la salud por el retraso del crecimiento, mayor susceptibilidad a enfermedades y dificultades cognitivas y mortalidad. Me explico, una persona con desnutrición infantil es más propensa a contagiarse de enfermedades debido a que su sistema inmunológico desciende, ¿cierto? Y esto combinado también con el desarrollo social y económico, con la falta de acceso a servicios públicos, con una baja calidad alimentaria, va a propender también a que ese menor pueda desarrollar una enfermedad que entre esa enfermedad que puede desarrollar, por ejemplo, como una EDA, una enfermedad diarreica aguda o una infección y una desnutrición infantil, propendan a que esa desnutrición infantil sea muchísimo más grave y se agrave muchísimo más el estado de salud de ese menor y los lleve a un estado de muerte. Tenemos también el desarrollo social y económico, ya que las limitaciones en el desarrollo educativo y laboral pues disminuye muchísimo la capacidad para participar en la sociedad y perpetuar pues ese ciclo de pobreza. Los aspectos emocionales y psicológicos, ya que los problemas emocionales como la depresión y la baja autoestima también afectan a los menores. Tenemos aquí un tema que es la influencia del nivel educativo materno en la nutrición de los niños y niñas menores de 5 años. Aquí tenemos una pequeña cita que nos dice que según UNICEF, los primeros 1000 días en la vida de un niño son una ventana de oportunidades para prevenir la desnutrición crónica infantil. Bueno, con eso acá hacemos referencia a que la educación es muy importante en las madres desde su embarazo. ¿Por qué? Porque desde el embarazo las madres deben conocer cuáles son esos cuidados que ellas deben tener, como el consumo de micronutrientes, por ejemplo, y de una alimentación balanceada que permita que los niños nazcan con un peso y una talla adecuada. Siguiendo en este orden, otro factor principal de educación en las madres es la lactancia materna exclusiva, pues que sabemos que es muy importante para la nutrición de los niños y niñas. De aquí en adelante, pues también se supone que debe haber una educación para que ellas puedan empezar a brindar una alimentación adecuada y que sea nutritiva. Desde un factor social podemos decir que una madre que pues cuenta con una educación también puede tener la posibilidad de adquirir
de manera más fácil un trabajo o de entrar a una vida laboral que le permita pues dar una buena alimentación a sus hijos y una calidad de vida y bienestar adecuados. Eso por ese lado. Ahora pasamos al tema de las influencias culturales y sociales en el desarrollo infantil. Bueno, aquí decimos que en el desarrollo sociocultural se encuentran las familias con bajos recursos económicos o que están en condición de pobreza. ¿Qué pasa con estas familias? Que debido a sus dificultades económicas no cuentan con la posibilidad de tener alimentos de calidad, y no solamente esto, sino que también se les dificulta el consumo de alimentos en los horarios establecidos, que pueden ser de 3 a 4 veces. Ellos máximo consumen alimentos 1 o 2 veces en el día, lo que incrementa la posibilidad de desnutrición en los niños y niñas menores de 5 años. Aquí también hablamos que según el periódico El Diario de la Ciudad de Pereira, existe un 15% de embarazos en adolescentes. Según las estadísticas, la UNICEF nos dice que los niños de las madres adolescentes presentan una probabilidad del 60% de fallecer mediante su primer año de vida. Esto se debe a que las madres adolescentes pues no tienen los cuidados necesarios, ¿cierto? Entonces también lo otro que se ha mencionado es que de acuerdo a la edad de las madres también se ve reflejado en el peso y la talla de los niños y también en la salud que estos puedan tener en adelante. Por eso hay más probabilidad de que en las madres adolescentes haya más enfermedades y déficit de salud nutricional de los niños. En esto, dentro de los factores culturales, según Rojas, Marvick y Gary, 2020, en la población hay muchas prácticas basadas en las creencias que perjudican el desarrollo del niño o niña. Aquí hablamos de tradiciones, de cultura, ¿cierto? Y en Colombia se ve mucho eso. Entonces, por ejemplo, podemos decir que hay muchas familias, o madres especialmente, que tienen como costumbre o tradición o parte de su cultura no aplicar las vacunas a sus hijos. Sabemos que con eso lo que se hace es incrementar la posibilidad de que hayan enfermedades que aumenten a su vez pues la desnutrición infantil. Por otra parte, aquí también quiero hacer énfasis en las poblaciones indígenas que de acuerdo a sus creencias, costumbres y tradiciones también pues no dan una alimentación adecuada a los niños, aparte pues de que no cuentan con los recursos necesarios. Sus costumbres también influyen en la malnutrición de los menores. Por otra parte, otras tradiciones o costumbres que hacen parte de la cultura de varias de las comunidades y familias colombianas es, por ejemplo, no dar una lactancia materna exclusiva. También ahorita, por ejemplo, en la actualidad, por el afán, por el tiempo, se ha acostumbrado a brindar alimentos procesados como embutidos, mecatos, pues comida chatarra que realmente no favorecen la alimentación de nuestros niños, ¿cierto? Eso vendría siendo como parte también de la cultura que se ha adquirido y que no favorece una buena nutrición en nuestros menores. Finalmente, nos gustaría también aquí hablar un poquito de la parte legal y son programas y políticas públicas que se han implementado en Colombia para la desnutrición infantil. Tenemos aquí un decreto que es el 531 del 2024. Este decreto pues lo que busca es reglamentar la implementación y seguimiento y hacer una supervisión en las zonas de recuperación nutricional. También existe un pacto por Colombia para la equidad. Este diseña acciones que contribuyen a poner fin al hambre extrema y la desnutrición. Hablando ya de la parte pues más regional, en Pereira existe un programa de seguridad alimentaria y también decimos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro del departamento de Risaralda, trabaja en la atención de prevención y desnutrición infantil a través de la modalidad 1000 días para combatir el mundo. Esto también pues hace parte de lo que mencionábamos anteriormente, de la importancia de los primeros 1000 días del niño, que se debe basar en una buena nutrición. Aquí pues también queremos hacer énfasis que es que a pesar pues de todos los programas y políticas que se han implementado con el fin de minimizar la prevalencia de la desnutrición, no se ha logrado llegar a un 100%, no se ha logrado pues como cubrir con la totalidad para minimizar este riesgo. Podemos decir que esto se presenta principalmente en las zonas rurales y poblaciones indígenas, que es donde es más difícil llegar y donde hay pues un más alto índice de desnutrición infantil. Como paradigma de enfoque, proponemos un paradigma comprensivo e interpretativo con un enfoque mixto cualitativo. Este enfoque nos permitirá profundizar en la comprensión de todas las experiencias, las percepciones, los significados que las familias atribuyen a la desnutrición infantil, así como explorar estas dinámicas sociales y culturales que influyen en esta problemática. Por otra parte, proporcionará una comprensión integral de la desnutrición infantil especificada en Villa Santana, Pereira, Risaralda, facilitando la identificación de diversas estrategias efectivas de intervención desde una perspectiva de cambio social. El alcance que tendrá esta propuesta metodológica será descriptivo y exploratorio, buscando describir las características de la desnutrición infantil en el contexto de Villa Santana, así como explorar las múltiples dimensiones que influyen en la problemática, abarcando desde la compilación y análisis de datos, la formulación de recomendaciones para abordar esta problemática en el puesto específico de salud de Villa Santana. En el diseño encontramos que se utilizará un diseño de caso múltiple para analizar en profundidad específicamente a 15 familias seleccionadas, y este diseño nos permitirá explorar a detalle las particularidades de cada caso y establecer comparaciones entre estos casos, lo que enriquecerá la comprensión de la problemática. Como método tenemos el método a utilizar será el inductivo.
ya que la principal técnica de recolección de datos será la entrevista en profundidad a las madres o cuidadores principales de estos niños y niñas que se encuentren en estado de desnutrición. Las entrevistas serán semiestructuradas con preguntas abiertas que permitan a los participantes expresar sus experiencias, sus opiniones y de forma totalmente libre. Además, se realizarán observaciones participantes en el entorno familiar de estos niños y niñas y comunitario además para completar toda la información obtenida de las entrevistas. Vamos a profundizar en el método de enfoque descriptivo. Primero tenemos la recopilación de datos demográficos sobre la población infantil en Pereira, como la distribución por edades, género, ubicación geográfica y características socioeconómicas. Luego tenemos el análisis de la prevalencia y la distribución de la desnutrición infantil, donde utilizaremos datos de salud pública, registros médicos, encuestas, estadísticas oficiales para determinar la prevalencia de la nutrición infantil en la región, así como la distribución en diferentes grupos de población y área geográfica. Luego tenemos las identificaciones de factores de riesgo y protectores. Factores que contribuyen a la desnutrición infantil como la pobreza, la falta de acceso a alimentos nutritivos, las prácticas de alimentación y crianza, el acceso a servicios de salud, entre otros. Y así identificaremos factores protectores que puedan mitigar el riesgo de que esta problemática continúe. Luego tenemos el análisis de políticas y programas existentes. Examinaríamos las políticas gubernamentales, programas de intervención, servicios de salud relacionados con la desnutrición infantil en Pereira, evaluando la implementación, la efectividad y el alcance de estas políticas y programas. Luego tenemos la descripción de las consecuencias de la nutrición infantil, donde describimos las consecuencias físicas, las consecuencias emocionales, las cognitivas de la desnutrición en los niños y niñas y el impacto en su salud y en el desarrollo a largo plazo en su vida. En el enfoque descriptivo tenemos la inmersión en la comunidad como primer punto para comprender las prácticas, los valores, las creencias, las dinámicas culturales relacionadas con la alimentación y también con la nutrición infantil. Y de segundo tenemos las entrevistas en profundidad, donde realizaremos entrevistas con miembros que hagan parte de la comunidad, en específico de Villa Santana, incluyendo los padres, los cuidadores, líderes comunitarios, profesionales de salud de la zona, para comprender sus experiencias, las percepciones que tienen y las preocupaciones sobre esta problemática dentro de la comunidad. Como técnicas específicas nos encontramos con que en el muestreo seleccionaremos una muestra intencional de 15 familias que cumplan con los criterios de inclusión, niños y niñas menores de 5 años con diagnóstico de desnutrición, residentes en Villa Santana y que hayan acudido al centro de salud. Como instrumentos tenemos que colaborarán guías de entrevistas semiestructuradas para explorar temas como las condiciones socioeconómicas de la familia, las prácticas de alimentación, el acceso a servicios de salud, las percepciones sobre la nutrición y las redes de apoyo social existentes. Como en el análisis de datos tenemos que utilizaremos el análisis temático para identificar los patrones y las categorías emergentes de datos obtenidos en las entrevistas y en las observaciones realizadas. En los sujetos de investigación tenemos niñas y niños menores de 5 años con desnutrición que asisten al centro de salud de Villa Santana. En la población, como hemos dicho, niños y niñas menores de 5 años con desnutrición. En la muestra, las 15 familias que asisten al puesto de salud con un menor en este estado. Y el cronograma estimado sería semana 1 y 2, revisión bibliográfica y diseño final de instrumentos. Semanas 3 y 6, recolección de datos, de entrevistas y observaciones. De la semana 7 a la 8, transcripción y codificación de datos. De la semana 9 a la 10, análisis de datos y la redacción del informe final. Esta propuesta metodológica ofrece un marco sólido para explorar la compleja problemática de nutrición infantil en Villa Santana, Pereira. Al combinar el enfoque cualitativo mixto con el estudio de caso, se podrá obtener una comprensión profunda de todas las experiencias y realidades de las familias afectadas, lo que permitirá que las intervenciones se realicen de manera más efectiva y culturalmente pertinentes, tal y como lo necesite la comunidad en cuestión.